El pasado 12 de septiembre, el Banco Central Europeo aprobó un recorte de 25 puntos básicos en el precio del dinero. Se trata de la segunda rebaja en lo que va de año, después de la anunciada a comienzos del mes de junio. ¿Significa esto que nos encontramos en un nuevo ciclo de tipos de interés a la baja? ¿Se esperan más anuncios de este tipo en los próximos meses? ¿Cómo puede afectar a la economía? ¿Qué factores podrían impedir este sesgo bajista? Sonsoles Castillo, responsable de análisis económico y financiero de BBVA Research, nos resuelve todas estas dudas en este podcast. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Sonsoles, bienvenida a Blink. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Reyes. Encantada de estar aquí con vosotros. Nosotros también. Sobre todo porque vamos a hablar además de un tema que es de rabiosa actualidad y que preocupa a muchísima gente. Los tipos de interés y los recortes que hemos empezado a ver, ¿no? Porque en menos de 3 meses el Banco Central Europeo ha anunciado 2 bajadas de tipos. ¿Cuáles son las causas que subyacen detrás de esta decisión, Sonsoles? Pues fundamentalmente, igual que las subidas de tipos de interés obedecieron al repunte de la inflación, las bajadas de tipos de interés que estamos empezando a ver ya por parte del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales obedecen fundamentalmente también a los buenos datos de inflación, ¿no? Pensemos que la inflación, después de tocar máximos, se ha ido moderando de forma paulatina. Ahora mismo en Europa ya tenemos la inflación general muy cerca del objetivo, todavía un poquito por encima. Una inflación subyacente que es verdad que está más cerca del 3% que del objetivo del 2%, pero lo que es evidente es que la inflación se ha estado moderando. Y más importante, yo diría que los datos y por qué el Banco Central Europeo ha dado el paso de iniciar el proceso de recortes de tipos es porque además de tener unos datos que son más positivos, es sobre todo las perspectivas que tiene el Banco Central Europeo hacia adelante. Y entonces ahí, digamos, en el escenario central, lo que el Banco Central Europeo visualiza y la mayoría de los analistas estamos esperando es que la inflación vaya convergiendo ya a ese objetivo del 2% a mediados del año que viene. Es decir, los buenos datos que estamos recibiendo y por otro lado las expectativas de que la inflación converge ese 2%, pues ha animado al Banco Central Europeo a iniciar estos recortes. ¿Qué impacto puede tener en la economía? ¿De qué forma unos tipos de interés más bajos pueden impulsar el crecimiento? Las rebajas de tipos de interés van a tener un efecto favorable en términos de crecimiento, sin lugar a dudas. Y esto opera, la relajación de la política monetaria opera fundamentalmente a través de 2 canales. Uno, porque las bajadas de tipos de interés oficiales se trasladan en bajadas de tipos de interés del coste de financiación. Estamos hablando de los tipos de interés de crédito, por ejemplo, tanto para empresas como para familias. Entonces, un abaratamiento de los costes de financiación contribuye a reactivar las decisiones de consumo y de inversión de familias y de empresas. Uh-huh. Otro de los canales por los que opera la bajada de tipos de interés es que, asumiendo que el resto de bancos centrales no toca tipos, baja los tipos de interés en Europa, con lo cual también contribuye a que el tipo de cambio se deprecie frente a otras divisas. Uh-huh. Aquí, sin embargo, por eso te decía que asumiendo que otros bancos centrales no mueven tipos, claro. Pero aquí lo que estamos viendo es que la Reserva Federal, aunque ha empezado un poquito más tarde, ha empezado con un recorte de tipos algo más agresivo. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que el tipo de cambio no está operando, de hecho tenemos un tipo de cambio, un euro, algo más fuerte porque la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, ha iniciado con un recorte más agresivo de 50 puntos básicos. Uh-huh. Y también se prevé que el ritmo de bajadas de la Reserva Federal sea más agresivo que el Banco Central Europeo. Luego, este canal de tipo de cambio probablemente en este ciclo vaya a ayudar un poquito menos. Uh-huh.
Y sí que aquí me gustaría también comentar, o sea, este es el efecto que cabe esperar en la economía, obviamente, pero que ese efecto yo creo que también es importante recalcar que se puede producir con retardos. De hecho, la transmisión de la política monetaria desde que el Banco Central Europeo baja tipos hasta que se traslada a tipos de crédito, etcétera, pues normalmente opera con ciertos retardos, ¿no? Que puede ser, pues se estima que puede ser un año o incluso un poquito más, ¿no? Yeah. Y esto depende de muchas cuestiones, pero pensemos, por ejemplo, yo creo que merece la pena recalcar que en el entorno en el que estamos actualmente de alta incertidumbre, sobre todo por los eventos a nivel geopolítico que estamos viendo, los conflictos que tenemos abiertos, ¿no? en Oriente Medio, la guerra en Ucrania que no se termina de cerrar y otro tipo de eventos, pues vamos a estar en un entorno de bastante incertidumbre o de incertidumbre relativamente alta, lo cual probablemente se traduzca en que esa transmisión desde tipos de interés más bajos a reactivar el consumo y la inversión, probablemente vamos a estar en un ciclo donde ese impacto puede que no sea tan positivo porque el entorno de incertidumbre seguramente va a condicionar. Luego, cuando hablamos de un efecto positivo, por supuesto, pero yo creo que hay que tener en cuenta los retardos con los que opera la política monetaria, por un lado, y luego también el entorno en el que estamos. Pero bueno, dicho esto, yo creo que también importante recordar, seguramente que nuestros oyentes son conscientes de esto, que ya tenemos algunas métricas de tipos de interés como el Euribor 12 meses, que es una referencia para los tipos hipotecarios, que ya antes de que el Banco Central Europeo empezara las bajadas de tipos, ya se empezaron a reducir con cierta antelación, ¿no? El Euribor tocó máximos en septiembre del año pasado y a partir de ahí ya se ha ido reduciendo, de hecho ha caído en más de 100 puntos básicos sin que el Banco Central Europeo hubiera movido tipos, ¿no? Con lo cual ya parte de ese proceso ya lo tenemos incorporado en las condiciones de mercado. Sonsoles, al ser preguntada por posibles rebajas futuras, Christine Lagarde contestó con una frase muy conocida: ¿qué será, será? ¿Cómo interpretas esta frase? ¿Podríamos decir que estamos ante un cambio de ciclo? ¿Hay previstas más o se anticipan más bajadas? Sí, fue una respuesta simpática de Lagarde en la última rueda de prensa. Y aquí, pues bueno, yo interpreto que lo que quería un poco trasladar es el entorno, como te comentaba antes, de enorme incertidumbre en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y es en ese entorno de incertidumbre donde los bancos centrales tienen que tomar decisiones, ¿no? Entonces, comentábamos antes los distintos conflictos que tenemos abiertos, que son conflictos, recordemos por ejemplo que la invasión de Ucrania fue uno de los choques a nivel internacional que tuvimos, que provocó un aumento de los precios del gas, que aquí en Europa fue uno de los factores que estuvo detrás del aumento de la inflación. Entonces estamos en este tipo de entornos donde se pueden producir choques como choques que podemos denominar de oferta y que pueden tener implicaciones en la inflación. Entonces eso por su naturaleza es impredecible, ¿no? Entonces yo creo que ella quería trasladar esta idea de que estamos en un entorno especialmente incierto. Y dentro de esa incertidumbre también recordemos que, estamos pendientes, ha sido un año a nivel global con un montón de citas electorales y estamos a la espera de la cita electoral por excelencia, que son las elecciones americanas, ¿no? Entonces, el resultado de esas elecciones y las políticas que se adopten por la nueva administración pueden tener también implicaciones muy importantes en esta variable clave para los bancos centrales, que es la inflación. Entonces, bueno, yo creo que ella quería poner esto en contexto, pero dicho eso, los bancos centrales, aunque tienen que estar monitorizando estos riesgos, yo creo que en el escenario central a tu pregunta, sí, estamos en un cambio de ciclo, estamos en un ciclo bajista de tipos de interés y creemos que el Banco Central Europeo podrá seguir haciendo recortes de tipos de interés de aquí al próximo año, ¿no? Eso sí, de forma gradual. Nosotros esperamos que el Banco Central Europeo siga con recortes de 25 puntos básicos por trimestre aproximadamente y que nos pueden quedar un recorrido de unos 100 puntos básicos de recorte adicional hasta niveles de llegada del 2,50% para el tipo de depósito. Aunque ya nos has
has adelantado algo en concreto. ¿Qué factores podrían limitar estas rebajas? Pues aquí el foco ahora mismo, comentábamos al principio los datos de inflación general, que son razonablemente positivos, pero aquí la clave ahora mismo es que tenemos una inflación subyacente todavía alta y sobre todo el componente de inflación de servicios, que podemos achacar un poco a que detrás de esta inflación de servicios está la fortaleza de la demanda, ¿no? Entonces, este es uno de los factores a monitorizar claramente, porque tenemos una inflación que está casi en el entorno del 4%, y esto es lo que hay que vigilar. Y ahí el Banco Central Europeo ha sido muy claro que hay 3 variables que hay que estar mirando con particular interés, que son la evolución de los salarios, la evolución de los beneficios empresariales y otra de las variables claves es la productividad, ¿no? Porque de la combinación de esas 3 variables dependerá cómo pueden evolucionar este componente que son los servicios, ¿no? Así es que este es ahora mismo el elemento donde está más vigilante el Banco Central Europeo. Al concluir la última reunión del BCE, Christine Lagarde mencionó muy positivamente el informe Draghi. ¿Nos puedes hablar un poquito de él? ¿Cuál es el contenido del mismo? Sin duda, un informe muy esperado y un informe, yo diría, muy bienvenido. Y si tuviese que resaltar algo sobre este informe, es que básicamente se está haciendo un magnífico diagnóstico de cuáles son los problemas que enfrenta ahora mismo Europa. Uh-huh. Algunos de ellos son de carácter estructural, ya, como el tema de la productividad. Es un tema que sabemos que Europa, comparado por ejemplo con otras regiones como Estados Unidos, pues tiene, digamos, está muy por detrás. Identifica los nuevos retos a los que se enfrenta Europa en un mundo donde va a haber todo apunta a que puede haber una desglobalización del comercio, donde tenemos que enfrentar el reto de la descarbonización y de la digitalización. Identifica también, hace un buen diagnóstico de cuáles son bajo su punto de vista, las barreras al crecimiento. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones, barreras regulatorias, el tamaño de las empresas europeas comparado, por ejemplo, con el tamaño de las empresas americanas. Menciona, por ejemplo, un aspecto que es interesante. Aquí tenemos... hay mucho capital humano en Europa, hay mucha innovación, pero sin embargo a la hora de formar startups o que las startups adquieran escala, parece especialmente complicado y muchas de estas startups se van directamente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, se identifican un buen número de barreras al crecimiento y luego finalmente, pues Draghi en este informe también habla de las necesidades, que para hacer frente a estos retos se necesitan las necesidades de inversión que necesarias van a ser muy importantes y apunta algunas de las fórmulas para financiar estas necesidades de inversión. Pero como te digo, es hablar de productividad, de competitividad, con propuestas muy concretas y sinceramente yo creo que igual da para un podcast analizar este informe en detalle. Pues nada, recogemos el guante y queda pendiente un podcast centrado en el informe Draghi, si te parece. Estupendo. Pues Sonsoles Castillo, muchas gracias por venir y aclararnos todo lo relativo a qué puede ocurrir con los tipos de interés, que es algo que nos preocupa a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.